encuentren bien. El círculo de este mes estará a cargo del área de nutrición del equipo Vida Sana. Es por esto que les hablaremos sobre el contenido de azúcar y grasa en los alimentos. Esto es muy importante debido a que es uno de los factores determinantes de la malnutrición por exceso, o sea, del sobrepeso y la obesidad. Los invitamos a verlo. Para comenzar, vamos a realizar una breve introducción de la malnutrición por exceso y la situación en Chile. La obesidad y el sobrepeso es uno de los problemas más relevantes de salud actualmente, considerando que más del 60% de la población presenta exceso de peso. Uno de los principales factores determinantes de esta condición es la mala calidad de los alimentos que consumimos, ya que incorporan grandes cantidades de azúcar, de sodio, de calorías y de grasas saturadas. Para esto se creó el etiquetado nutricional y sellos negros en los alimentos, para influir en la elección de los alimentos por parte de los consumidores. Se desarrolló específicamente una ley que se encarga de mejorar el etiquetado y la publicidad de los alimentos que se producen y comercializan en Chile, para ayudar a los consumidores a comprender mejor esta información con el objetivo de seleccionar de mejor manera sus alimentos y generar mayor conciencia de lo que consumen. Ahora les voy a hablar sobre las causas de la malnutrición por exceso, o sea, ¿qué nos lleva a tener sobrepeso y obesidad? La primera causa es el exceso de calorías, es decir, la elevada cantidad de comida, ya sea de pan, masa, cereales, arroz, fideos, o como también el elevado consumo de frutas, ya que todo en exceso es dañino para nuestro cuerpo. Otra de las causas asociadas es una inadecuada alimentación, es decir, una alimentación de mala calidad, que sea alta en azúcar, en grasas, en sodio, grasas saturadas y trans. Por ejemplo, las bebidas, los pasteles, las galletas, los helados, las frituras, las papas fritas, las hamburguesas, etc. Y por último, otra de las causas que nos llevan a la malnutrición por exceso es la falta de actividad física y sedentarismo, ya que la disminución de ciertas actividades como bailar, hacer ejercicio, andar en bicicleta, trotar, entre otras, al fin y al cabo solo nos llevan a un sedentarismo, al estar sentados, viendo tele, jugando play, al estar en el computador. Y así vamos a tener un menor gasto de energía y por lo tanto vamos a aumentar de peso y no llegaremos lo más probable a tener un sobrepeso y obesidad. Para continuar, vamos a hablar sobre las consecuencias de la malnutrición por exceso, es decir, qué nos genera el sobrepeso y la obesidad. Una de las consecuencias relacionadas con la alimentación son las enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la diabetes, que se da por un alto consumo de azúcar y de alimentos que la contengan, como lo mencionó anteriormente mi compañera. Por otro lado, tenemos la hipertensión, que se genera por un gran consumo de alimentos altos en sodio o sal. Y por último, tenemos las dislipidemias, que contemplan el colesterol total alto, el colesterol LDL alto, que es el colesterol malo, y los triglicéridos elevados, que se generan por un gran consumo de alimentos altos en grasas, como por ejemplo las grasas saturadas y las trans. Por eso es de vital importancia cuidar nuestra alimentación, seleccionar los alimentos y tener cuidado con la calidad y la cantidad que consumimos para evitar el sobrepeso y la obesidad y la generación de enfermedades crónicas no transmisibles como las mencionadas anteriormente. Para seguir y generar mayor conciencia sobre la prevención del sobrepeso y la obesidad y las enfermedades que nos generan a causa de esto, vamos a ver el contenido de azúcar en los alimentos. Para partir, vamos a ver la cantidad recomendada según la OMS de azúcar que debemos consumir diariamente. Esto equivale a 25 gramos al día. Es decir, si sobrepasamos esta cantidad, vamos a estar consumiendo en exceso. Por ende, es importante fijarnos en consumir la cantidad adecuada, es decir, 25 gramos al día y no más. Por otro lado, si nos fijamos en los etiquetados de los alimentos y vamos a la columna de 100 gramos, en la parte del azúcar no debemos sobrepasar 5 gramos de azúcar en ese alimento para que sea adecuado. Además, es importante considerar cómo debemos medir los gramos de azúcar en medidas caseras. Una cucharadita de té equivale a 5 gramos de azúcar. Es decir, si consumimos una taza de té y le agregamos 3 cucharaditas de azúcar, vamos a estar consumiendo 15 gramos de azúcar, lo que equivale a 60 calorías. Una cucharadita de té
equivale a 5 gramos de azúcar y eso equivale a 20 calorías. Por ende, es muy importante que sean conscientes con la cantidad de azúcar que consumen. ¿Por qué? Porque si no, vamos a estar consumiendo mucho más calorías de las que necesitamos y vamos a estar corriendo el riesgo de padecer a futuro enfermedades como la diabetes y la resistencia a la insulina. ¿Sí? Es importante también considerar en qué alimentos vemos más cantidad de azúcar, como por ejemplo los pasteles, los chocolates, las golosinas, los dulces, los helados, las bebidas, los jugos. También hay que considerar que la miel, el azúcar light, el azúcar rubia, la fruta contienen azúcar menos procesada o azúcar de forma natural. Por ende, es importante considerar que estos alimentos, si los consumimos en exceso, vamos a estar consumiendo grandes cantidades de azúcar también. Por ende, no es lo recomendado. Y es importante considerar los diferentes nombres que tiene el azúcar contenido en los alimentos, ya sea en los ingredientes, en el detalle también de los productos, en el envase. Hay que fijarnos qué ingrediente tiene y cuál es ese nombre. Ver si es un sinónimo, si es lo mismo y si tiene una cantidad, por ejemplo, de endulzante, ¿ya? Estos nombres equivalen a sacarosa, glucosa, jarabe, caramelo, caña de azúcar, fructosa y dextrosa. Son diferentes nombres que tiene el azúcar. Por ende, si ustedes se fijan en los ingredientes y sale sacarosa, glucosa o los nombres que les acabo de nombrar, equivale a el azúcar. Por ende, no los engañen. Es importante saber cómo podemos comprobar que está el azúcar en este alimento y saber bien que contiene endulzante o azúcar. Y para que estemos más conscientes de lo que consumimos, vamos a ejemplificar en este panel del contenido de azúcar los alimentos que son altos en azúcar versus los alimentos que dicen que no tienen azúcar añadida, para que veamos la diferencia que existe entre las cantidades de azúcar con la medida casera que les indiqué anteriormente, que es una cucharadita y 5 gramos de azúcar. Vamos a comenzar con el primer alimento, que es un alimento que lo utilizan en la casa de forma muy común todos los días, ya sea en el almuerzo, entre las comidas, que es el jugo, nuestro bebestible, ¿cierto? Muchos consumen este jugo que es alto en azúcar y que contiene 6 gramos de azúcar, es decir, una cucharadita y un poquito más. Esta es la cantidad de azúcar que contiene el alimento en una porción, es decir, en un vaso 200 ml tengo 6 gramos de azúcar que equivale a una cucharadita y un poquito más. Lo vamos a ejemplificar aquí. Y vamos a tener esta cantidad de azúcar en un vasito de jugo. Por otro lado, vemos este jugo, que es el jugo Vivo, el Livian, jugos que dicen 0% de azúcar y que en realidad no tienen, y si tienen aportado de alguna fruta natural, ¿ya? Pero este jugo no tiene azúcar. Por ende, en un vaso no vamos a estar consumiendo nada de azúcar versus el jugo, por ejemplo, Suco, que tiene bastante cantidad de azúcar. Para continuar, vamos a ver otro bebestible que utilizan bastante, sobre todo en juntas con amigos, con la familia, en cumpleaños, que son las bebidas. En un vaso de bebida de 200 ml tenemos 22 gramos de azúcar, es decir, 4 cucharaditas de té y un poquito más. Imagínense, se toman 1, 2, 3 vasos al día, ¿cuánta cantidad de azúcar estaremos consumiendo? Es bastante, ¿cierto? Por ende, es importante buscar opciones. Acá vamos a verificar el azúcar que contiene la bebida, pero también el mercado nos ofrece bebidas cero, ¿cierto? Bebidas cero que no contienen azúcar, pero que de igual forma son alimentos procesados, muy artificiales, que si no tiene azúcar tiene otro ingrediente que tampoco va a ser saludable. Por eso es importante siempre acudir a lo más natural, y si es agüita, mucho mejor, no gastamos dinero y ahorramos mucho más y cuidamos nuestra salud.
Por eso yo les doy como ejemplo que cuando vayan a alguna actividad social, en vez de consumir estas bebidas que son altas en azúcar, preferir la cero. Pero de todas formas, de forma habitual y diariamente, es preferible consumir agua o estos jugos que son mucho más naturales que una bebida. Vamos a continuar con un acompañamiento del pancito que utilizan bastante, que es la mermelada. Las mermeladas con azúcar o light, que si bien las light tienen azúcar pero en menor cantidad, así que ojo porque vamos a estar consumiendo de todas formas azúcar. Y esta mermelada posee 8 gramos de azúcar, es decir, una cucharadita de té y un poquito más, que es bastante. En una porción, que es una cucharadita de azúcar, aporta 8 gramos de azúcar. Imagínense cuántas cucharaditas ustedes le agregan al pan. 1, 2, hasta 3 cucharaditas. O sea, vamos a estar consumiendo el triple de esta cantidad. Es decir, bastante. Por eso tienen que tener ojo con las porciones y con los alimentos que consumimos. Y el alimento por el cual podemos reemplazar la mermelada con azúcar es una mermelada sin azúcar. Fíjense, sin azúcar añadida. Sin azúcar añadida. Y este alimento no tiene azúcar. Por ende, es mucho más saludable para las personas diabéticas, con resistencia a la insulina. Así que está recomendado. Otro alimento que ustedes consumen bastante, y sobre todo ahora en invierno, es el manjar, que lo utilizan en preparaciones dulces, como las tortitas, los alfajores, los pasteles. Por ende, es importante considerar cuánto azúcar nos aporta la porción de manjar, que son en 2 cucharaditas de azúcar de té, aportan 13,3 gramos, es decir, 2 cucharaditas y un poquito más, lo cual es bastante para la porción, ya que por lo general no se consumen 2 cucharaditas solamente y siempre es un poquito más. Y también es importante considerar siempre las opciones de reemplazo de estos alimentos altos en azúcar. Acá, por ejemplo, en el manjar podemos encontrar manjar sin azúcar, que hay diferentes marcas. Yo les traigo acá este que es un manjar en línea, ¿sí? Y este manjar aporta 3 gramos de azúcar, que si bien no tiene azúcar añadida, pero sí tiene azúcar aportada de forma natural por la leche, que es la lactosa. Que de todas formas es un alimento mucho más saludable que el manjar normal, que es alto en azúcar, como lo podemos ver en los sellos. Y por último, un alimento que también consumimos bastantes ahora en el invierno, con el frío, con el tecito, con el cafecito, son las galletas. Acá tenemos una galleta, la galleta cookie, que como lo indica su envase es alto en azúcar. Aporta 8 gramos de azúcar en una porción, es decir, en solo 2 unidades. Tenemos 8 gramos de azúcar. Imagínense, consumen el paquete completo. Deberán tener unas 8 o 10 galletitas. Vamos a estar consumiendo 8 veces más esta cantidad. Es muchísimo. Por eso sean conscientes con lo que consumen. Y busquemos opciones de reemplazo, como lo mencionamos. Una opción de reemplazo de las galletas dulces son las galletas integrales, que las vemos acá. O también pueden utilizarse galletas de soda, de agua, que sean bajas en sodio. Y vemos que en estas galletas integrales la porción son 6 unidades. En 6 unidades nos aportan 3,5 gramos de azúcar, lo cual es bastante menos que estas galletas que, si bien tenemos una menor porción, nos aportan mucho más de azúcar. Gracias a estas galletas podemos consumir un poquito más y vamos a estar consumiendo de todas formas menos azúcar. La idea es que ustedes sean conscientes de lo que consumen a diario
y que estos alimentos comunes y corrientes consumimos en diferentes tiempos de comida, en el desayuno, en el almuerzo, entre las comidas como colación, debemos reemplazar y buscar opciones saludables. Ahora les voy a hablar sobre el contenido de grasa de los alimentos. Primero que todo tenemos que saber que la grasa la podemos encontrar de dos formas, o sea, hay grasa que se ve a simple vista, que es visible, como la grasa de la carne, la mayonesa, las cremas, la manteca, la margarina, todo este tipo de grasa uno con solo ver el alimento se da cuenta de que es alto en grasa, pero también hay alimentos que tienen alto contenido de grasa, pero que no se ve a simple vista, por ejemplo, el chocolate, la palta, los frutos secos, la leche entera, el queso, entre otros. También tenemos que tener en consideración que existen distintos tipos de grasa, como las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Dentro de las primeras tenemos todos los productos como el chocolate, la leche entera, la mantequilla, la margarina, las carnes, y todas estas grasas nos elevan el colesterol malo de nuestro cuerpo, el colesterol LDL, así que hay que tener mucho cuidado con el consumo de exceso de este tipo de grasas. Por otro lado, dentro de las grasas insaturadas tenemos tres tipos de grasas, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que son grasas buenas, que nos elevan el colesterol HDL, y por ejemplo tenemos el aceite de pepita de uva, el aceite de canola, el aceite de maravilla, el aceite de oliva, la palta, los frutos secos, las aceitunas, entre otros. Y por último tenemos las grasas trans, que también están dentro de las grasas insaturadas, que son todos los productos procesados, las pizzas, las hamburguesas, las empanadas, las frituras. Todo este tipo de productos son grasas trans que al fin y al cabo se terminan transformando en grasa saturada. Por lo tanto, también nos van a elevar nuestro colesterol malo. La OMS también recomienda un consumo diario de grasas, la cual es de un 25 a un 30% de calorías diarias. Por ejemplo, si nuestro requerimiento es de 1800 calorías, el 25 a 30% de esto sería 50 a 60 gramos de grasa total diaria que debiésemos consumir. Por otro lado, las grasas saturadas en específico se recomienda consumir 20 gramos de estas diarias, ¿ya? Y si nos fijamos en el etiquetado del producto, este no debiese superar los 5 gramos de grasa por porción de este alimento en específico. O sea, dependiendo del producto que vayamos a consumir, nos fijamos en la porción recomendada y que esta no supere los 5 gramos de grasa. Ya. Hay ciertos consejos que debemos seguir para evitar el consumo excesivo o el consumo de grasas saturadas. ¿Ya? Primero, elegir siempre carnes magras. Por ejemplo, el pollo y el pavo, y que estos sean sin piel, ¿ya? Y evitar la carne de cerdo, que tiene mayor contenido de grasa. Por otro lado, tenemos que evitar las frituras, preferir siempre cocinar todo al horno, al vapor, a la plancha o asado. También tenemos que evitar el consumo de cremas, de mayonesa, de manteca, de mantequilla y de todo tipo de grasa saturada como los que les mencioné anteriormente. Y por otro lado, preferir los alimentos altos en grasas buenas como las que también les mencioné anteriormente, el aceite de pepita de uva, los frutos secos, el aceite de canola, las almendras, el pescado, entre otros. A continuación, tal como lo hizo mi compañera anteriormente, ejemplificando el contenido de azúcar de los alimentos, yo voy a hacer lo mismo en este panel con el contenido de grasa de los alimentos. Entonces vamos a partir con la leche entera. Es un alimento que se consume diariamente en la mayoría de las familias de Chile, y tenemos que una tacita, o sea, un vaso de 200 ml de leche contiene 4 gramos de grasa, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con este alimento. Lo vamos a poner en el panel para dejarlo ejemplificado. Y si lo comparamos con una leche que es descremada, el contenido de grasa es bastante menor, ¿ya? La misma tacita o vaso de 200 ml solo nos aporta 0,1 gramos de grasa. Por eso siempre hay que preferir leche descremada o por último una leche semidescremada. Para continuar, vamos a ver el contenido de grasa del queso, que es otro alimento que se consume bastante en la población chilena. Tenemos que una lámina de queso aporta 3 gramos de grasa, ¿ya? Y es muy probable que uno no le agregue solo una lámina de queso al pan, que le agregue 2, por ejemplo. Entonces el consumo de grasa sería elevado, esto sería el doble,
¿ya? Y si lo comparamos con el quesillo, por ejemplo, que es otro lácteo, no contiene nada de grasa. Entonces siempre hay que preferir el quesillo antes que el queso. Lo vamos a poner aquí y lo vamos dejando ejemplificado. Bien. Otro de los alimentos que se consume bastante es la mantequilla. Es un producto que se agrega al pan y que aporta mucho contenido de grasa. Una cucharadita de esta nos aporta 4 gramos de grasa y es muy poco probable que solo le agreguemos una cucharadita de mantequilla al pan. Lo más probable es que le agreguemos más, entonces esto se va a multiplicar y la cantidad de grasa va a ser mucho mayor. Así que hay que tener mucho cuidado con este producto. Para continuar, veremos el contenido de grasa de las hamburguesas. Si nos fijamos, una sola hamburguesa nos aporta esta cantidad de grasa. Son 6 gramos, lo cual es bastante. Así que hay que tener mucho ojo con el excesivo consumo de este tipo de productos. Por otro lado, tenemos las longanizas. Por ejemplo, media longaniza nos aporta 5 gramos de grasa, que sería aproximadamente esto. La vamos a poner aquí para completar nuestro panel. Y veremos a continuación el pollo. El pollo es bajo en grasa, por eso se recomienda consumir de preferencia ante otras carnes como la de cerdo o la de vacuno. Esto nos aporta 100 gramos, nos aportan solo 0,3 gramos de grasa. Por eso siempre hay que preferirlo frente a otras carnes. Acá nos encontramos con el salame, que es un producto que se utiliza bastante para el pan. Una sola rebanada de salame nos aporta 1 gramo de grasa, pero es muy poco probable que le agreguemos solo una lámina de salame al pan. Por lo menos le agregamos 5, entonces esto ya sería 5 cubitos de grasa. Así que evitar el consumo de salame ya que es alto en grasa. De hecho es alto en grasa, es alto en calorías y es alto en sodio, así que tratar de no consumirlo de ninguna forma. Lo que sí debemos preferir es el jamón de pavo. Este nos aporta solo 0,1 gramos de grasa. Si se fijan, es casi nada. Así que entre todo esto, entre el salame, la mantequilla, el queso, que son ingredientes que se le agrega al pan, siempre hay que preferir el jamón de pavo. También tenemos el paté. El paté también es un alimento que se debe evitar por su alto contenido de grasa. Una cucharadita nos aporta 2 gramos de grasa, así que es un alimento que no se recomienda. Y por último tenemos la mayonesa. La mayonesa también es un producto alto en grasa, ya que una cucharadita nos aporta 1 gramo de grasa. Y claramente siempre agregamos más de una cucharadita a nuestras preparaciones. Entonces, con esto ya tenemos nuestro panel de contenido de azúcar y grasas completo con varios ejemplos de alimentos altos, bajos en azúcar y grasa. Por lo tanto, ya sabemos cuáles debemos evitar, cuáles debemos preferir, cómo reemplazarlos y de esta forma evitar llegar a tener alguna enfermedad crónica no transmisible como las que se mencionaron anteriormente. Esperamos que tomen en consideración todas las recomendaciones que les entregamos y que tomen conciencia de los alimentos que consumen a diario, ya que es de vital importancia prevenir la malnutrición por exceso como el sobrepeso y la obesidad y con ello evitar las enfermedades crónicas no transmisibles mencionadas anteriormente en este video. Esperamos les haya gustado y estén atentos a los siguientes videos que se subirán a las redes sociales. But